¿Qué tal, mis hermanos y amigos? Les habla su servidor Sammy Esparza, predicador de la Iglesia de Cristo, para presentarles en esta ocasión este tema en su programa Conferencias Bíblicas Virtuales. El tema del día de hoy lo hemos titulado La justicia que lleva al cielo. Los fariseos eran la secta más estricta de los judíos. Su nombre significaba separatista, es decir, que ellos buscaban separarse de cualquier cosa que fuera pecado. En general, ellos eran muy buenas personas. La ley para ellos era lo más sagrado. Para ellos, la ley era perfecta y cualquier persona tenía que cumplirla al pie de la letra, cada uno de los mandamientos del Señor. Y bueno, sabían ellos, o ellos tenían en su corazón, en su entendimiento, que todo lo que el hombre pudiera necesitar podía extraerlo de la ley, o al menos podría deducirlo de ella. Dedicaban años y generaciones para extraer de cada uno de los mandamientos todas y cada una de las posibles situaciones en las que un ser humano se podría llegar a encontrar. Y bueno, cada mandamiento les produjo un sinnúmero incalculable de reglas y situaciones que fueron formando con el paso del tiempo sus propias interpretaciones sobre cada uno de los pasajes, creando lo que se le llamó una tradición, la tradición de los ancianos, la tradición de los judíos, y con el tiempo esta tradición llegó a tener el mismo valor que la ley. Así que podemos imaginarnos por un momento una ley que fue dada por nuestro Dios, una ley perfecta que por supuesto realmente tenía el beneficio, el propósito de poder ayudar al ser humano a evitar el pecado. Y ciertamente a través de la ley las personas podían encontrar la forma perfecta de vivir. Sin embargo, el problema realmente no era la ley, el problema eran las interpretaciones que con el paso del tiempo este grupo de los fariseos empezó a darle a la ley. Y con el tiempo empezaron a perder el verdadero propósito de cada uno de los mandamientos. Solamente por ponerles un ejemplo, para guardar el sábado, que sabemos que es un mandamiento de parte del Señor en el Antiguo Testamento, uno de los 10 mandamientos, ellos entendían que guardar el sábado era un mandamiento de Dios. El problema es interpretar qué significa guardar el sábado. La palabra del Señor nos enseña que deben de reposar de todas sus labores, que no hagan ningún trabajo y que ese día es para santificarlo. Eso es lo que Dios dijo. Pero ellos querían interpretar qué significaba trabajo, qué significaba guardar. Y cada uno de estos conceptos trajo una cantidad enorme de posibles interpretaciones de lo que podría significar estar trabajando. Se dice que aquellos que llegaron a estudiar acerca de este tema lograron obtener casi 24 tomos solamente para interpretar qué significa guardar el sábado. Uno de estos rabinos pasó más de 2 años en un solo tomo tratando de descifrar lo que significaba guardar el sábado, porque buscaban cada pequeña situación para evitar caer en el pecado, cuando en esencia, como ya vimos, el mandamiento era guardar el sábado, no trabajar y santificarlo para nuestro Dios. Dándoles ejemplos sencillos para que podamos entender lo que ellos estaban haciendo, ellos decidieron que atar un nudo era un trabajo, así que por lo tanto una persona que atara un nudo era pecado, pero se topaban con muchos casos. Por ejemplo, ¿qué es un nudo? En este caso, para poder identificar si realmente era trabajo o no. Bueno, un conductor de camellos hacía nudos, así que por lo tanto él no podía hacer estos nudos, o un marinero que hacía nudos para su trabajo, él no podía hacer nudos. Pero sin embargo, buscaban la forma de decir, bueno, ¿y qué tal si es urgente? ¿O qué tal si tienen que hacer un nudo para hacer alguna otra cosa que no sea de su trabajo? Bueno, pues lo vamos a definir que si hacen el nudo con una sola mano, entonces ya no es pecado, ya no están trabajando. ¿Los nudos en la vestimenta cuentan? No, los nudos en la vestimenta no cuentan. Bueno, entonces sacar agua era pecado. Con una cuerda hacían un nudo en la cubeta para sacar el agua, pero si hacían el nudo con un rebozo, una ropa femenina, hacían el nudo, entonces ya no era pecado, y buscaban la manera de que las personas pudieran tratar de entender dónde realmente estaban pecando. Pero si estamos entendiendo el punto, en realidad lo único que estaban haciendo es eludiendo finalmente sus propias tradiciones, no en sí la ley de Dios, que al final de cuentas no era lo que estaban violando, sino estaban buscando la manera de poder darle una solución a una interpretación que ellos mismos hicieron y que ahora estaba generando muchos conflictos. Viajar en sábado era pecado, así que bueno, ¿qué es viajar? ¿Cuántos kilómetros significa viajar? Empezaron y dedujeron que 900 kilómetros o 900 metros fuera de su casa ya estaba viajando. Así que para cualquier persona que hiciera 901, entonces ya estaba cometiendo un pecado y por lo tanto estaba violando la ley de Dios, cuando en realidad estaba violando un número que ellos mismos pusieron.
Pero buscaron alternativas, por supuesto. ¿Qué pasaría si yo ato una cuerda a mi casa, me extiendo 900 metros o 850 y ahí hago mi tienda de campaña? Esta es una extensión de mi casa, estoy en mi propiedad todavía. Así que bueno, a partir de este punto puedo viajar otros 900 metros. Y en esa forma se las arreglaban para poder cumplir con sus objetivos personales, llegar a hacer las metas que tenían en el día sin violar la tradición de los hombres, y en su mente creían que no estaban violando la ley de nuestro Dios. Así que por supuesto esto se convirtió simplemente en un legalismo de apariencia. Solamente se estaba buscando cubrir la parte externa, ya que cada una de estas reglas estaban esforzadas en que los ancianos, los fariseos y las personas que para ellos les era importante no se dieran cuenta de las cosas que ellos estaban haciendo, pero en ningún momento tenían interés real en la ley de nuestro Dios. La actitud de los fariseos, como sabemos, se fue poniendo mucho más énfasis en la parte externa, en que su apariencia fuera espiritual, aunque su interior realmente no había esta dedicación, no había la misma vocación por no fallar a la ley de Dios, así que se convirtió en una religión muerta. Ponían sus reglas, sus tradiciones por encima de la ley de Dios, y la hipocresía fue su principal característica. Su actitud separatista no solamente generaba mucha discordia entre ellos mismos, sino también entre el pueblo normal, a quien se supone que debían de ayudar, de guiarles para llevarlos a la palabra de nuestro Dios, ya que ellos terminaban juzgándolos antes que ayudándolos. En vez de ayudar al pecador, solamente le estaban acusando de haber violado cada una de sus leyes. Podemos darnos cuenta, por ejemplo, a través de la palabra de nuestro Dios, cómo nuestro Señor Jesucristo tuvo muchos encuentros contra este grupo de los fariseos y la percepción que el Señor tenía con respecto a ellos. Así que vamos a aprender un poquito acerca de esta secta y cómo es que este espíritu fariseo puede llegar también a transmitirse a nuestros días, cómo nuestra actitud legalista puede hacer que perdamos de vista los verdaderos mandamientos de Dios y finalmente nos preocupemos más por el exterior, solamente que la gente no vea lo que estamos haciendo. Hoy nos preocupa más que no nos vean en internet, que la foto no se suba, que la gente no sepa lo que yo estoy haciendo, pero en lo privado en realidad hacemos todas las cosas que las personas nos han prohibido que hagamos. No estamos hablando de la ley de Dios, estamos hablando solamente de la misma tradición de los hombres, de lo que siempre nos han enseñado, de las cosas que estamos acostumbrados a hacer, y ahí muchas veces se viola las leyes humanas y terminamos sintiéndonos acusados, sintiéndonos culpables, sintiéndonos afectados, porque la presión social de aquellos líderes religiosos que llegan a tener esta misma actitud separatista terminan juzgando a toda persona que, aun si la persona considerara, el fariseo realmente, si cree que la persona estuviera pecando, pues tendría esa vocación de ayudarle a poder salir adelante de ese pecado. Mas sin embargo, sabemos que esta no era la verdadera intención. Buscaban simplemente hacer señalización del pecado, y esto lo hicieron directamente incluso a nuestro propio Señor Jesucristo. La cita inicial con la que queremos iniciar este tema, ahí en Mateo capítulo 5 y versículo 20, decía nuestro Señor, dice: porque si yo les digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Así que de entrada nuestro Señor entonces nos pone un tope y nos dice: si tu justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no vas a poder entrar en el reino de los cielos. Así que es muy importante que conozcamos cuál era esa justicia de los fariseos, qué es lo que ellos hacían que les impedía poder entrar en el reino de los cielos, y también buscar la forma de que nosotros tengamos una justicia mayor que esa, si realmente nos interesa hacer la voluntad de Dios y poder entrar en los cielos. Nuestro Señor Jesucristo, como dijimos, fue juzgado directamente por este grupo porque el Señor comía con los pecadores, porque el Señor entraba a la casa de los pecadores. ¿Qué hacía el fariseo? Simplemente se separaba, marcaba una línea: yo no puedo compartir con esta persona, yo no puedo tener comunión con ellos, yo no puedo comer con ellos, así que simplemente lo que hacían era separarse. Así que cuando vieron al Señor comiendo en la casa de estas personas, pues simplemente le juzgaron. Dice ahí en Mateo capítulo 9 y versículo 11, dice: cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Así que podemos ver que el fariseo no estaba realmente interesado en el pecador y en ayudarle, sino que se escandalizaron al ver que aparentemente un maestro de la ley como nuestro Señor Jesucristo, una persona que pregona y predica la palabra de Dios, ¿cómo es posible que esté comiendo con pecadores? ¿Cómo es posible que esté comiendo con los publicanos?
Así que esto no se lo dijeron directamente al Señor Jesús, que esta es también una característica importante de los fariseos, la murmuración y el juicio. Realmente, que si hubiera una preocupación por estar haciendo esto y que ellos consideraran que fuera malo, sería una pregunta genuina hecha directamente a nuestro Señor Jesucristo. Pero se lo dice a los discípulos: ¿por qué su maestro come con los publicanos y los pecadores? Pero el Señor, que conoce todas las cosas, les dice claramente: pues ya saben que el sano pues no necesita médico, sino el enfermo. Así que los motivos reales del Señor por estar con cada una de estas personas tenía un propósito de darles la sanidad, de poder ayudarles, pero en la apariencia muchas veces puede representar algo diferente. Muchas veces nos topamos con esto todo el tiempo. Una foto puede representar muchas cosas, un video puede representar muchas cosas, pero eso es para la mente juiciosa, para aquellas personas que no conocen a veces los verdaderos motivos detrás de cada una de las acciones que están juzgando. Y cuando hay un verdadero interés genuino en ayudar a una persona, pues simplemente estaríamos buscando cómo restaurar esa relación, buscando animarle para que sepa que eso que está haciendo no está bien, si es que en verdad nosotros estamos creyendo que la persona está fallando. Más sin embargo, solo nos está importando la apariencia. Y lo mismo sucede para la persona que después termina escondiéndose porque no quiere demostrarle a los demás que hace las cosas que los demás hacen, pero le está importando mucho la presión de los líderes religiosos que piensan de esta manera. Recordamos que esta era la actitud de un fariseo en general. Se sentía superior a los demás. Recordamos esta historia ahí en Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 11, como dice que este fariseo tenía esta actitud de sentirse más grande que el publicano. Cuando fueron al templo y los dos fueron a orar al Señor, quizá nosotros en nuestra mente pensaríamos exactamente lo mismo. Yo creo que el fariseo está más cerca de Dios porque es una persona espiritual. Mira todas las cosas que hace. Ahí en Lucas capítulo 18, versículos del 9 hasta el 11 nos dice la palabra de nuestro Dios: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuando leemos la historia, por supuesto que siempre nos identificamos solamente con el publicano, pero es porque conocemos la intención real de ese publicano. Pero en la vida diaria, en la práctica, no lo hacemos así. En la práctica, nosotros estamos viendo a una persona pecaminosa, no conocemos realmente el dolor que tiene en su corazón por pecar, no conocemos a veces las debilidades que confronta y por qué le ha llevado a caer en ese estilo de vida que ahora tiene. Así que cuando uno de ellos llega a arrepentirse, a veces lo primero que hacemos es juzgar su arrepentimiento y dudar de que lo esté haciendo de una forma genuina. Pero no tenemos ninguna duda de quien en apariencia tiene una vida espiritual, como este hombre, este fariseo, que él mismo pregonaba a una forma abierta: yo soy, yo hice, yo fui, yo tengo, y todas las características que él estaba mencionando de sí mismo, y nunca se reconoció como un pecador. Así que esta clase de orgullo es rechazada directamente por nuestro Dios, pero lamentablemente para nosotros muchas veces nuestra identificación es más con el fariseo, con una persona que se siente mejor que los demás, que creemos que nosotros no fallamos como aquel ladrón, no fallamos como aquel homicida, no estamos fallando como aquel drogadicto, como aquella persona que bebe alcohol. Así que preferimos separarnos de todas estas personas y simplemente nos sentimos superiores en ese aspecto. Pero al final el resultado es lamentable. Mis pecados, dice, que no van a ser absueltos antes que el de la persona que, aunque ha cometido muchos pecados, tiene en este caso humildad para reconocerla. Y bueno, y como esto podemos contar una cantidad enorme de historias. ¿Se acuerdan aquel hombre con la mano seca que el Señor sanó en un día de reposo? Las personas fariseas, en vez de alegrarse porque le sanó la mano, lo primero que señalaron es: oye, es ilícito que tú sanes en día de reposo. Imaginémonos esta actitud. Muchas veces pensamos nosotros juzgar
correctamente la ley, porque creemos que una persona de pronto por hacer una buena obra, a veces se ha puesto un ejemplo muy descabellado para darnos cuenta, y yo sé que muchas veces los ejemplos generan a veces más conflictos que beneficios, pero de pronto una persona está teniendo un infarto en un día de reunión, y muchas veces la actitud, porque he escuchado a algunos pensar de esta manera: ay, pues mira, discúlpame, ¿verdad? No puedo ayudarte, no puedo hacerlo, quisiera hacerlo, pero tengo que ir a adorar. Bueno, es cierto que nosotros tenemos que ir a adorar, pero hay una persona muriéndose a un lado de nosotros. Nuestra propia familia puede estar pasando por un momento tan difícil del que no podemos escapar, o que estamos ignorando muchas veces por una actitud legalista. Es un conflicto ciertamente de conciencias, cuál es el mandamiento que tenemos que seguir. Sin embargo, en este caso, hacer una buena obra, ayudar, cuando es un momento en el que nosotros no podemos hacer nada, muchas veces nos hemos topado con esos casos y lo primero que hacemos es juzgar a la persona porque no vino a la reunión. Y ya señalamos como pecado y no conocemos ni siquiera la causa por la que la persona no está con nosotros. Es como dijimos, solamente un ejemplo, pero como este puede haber una gran cantidad de ejemplos que juzgamos el mandamiento ciertamente con buena intención, porque sabemos que es un mandamiento reunirnos, pero sin preocuparnos en realidad por las causas y preocuparnos por las circunstancias, porque en ocasiones nos vamos a topar con muchos casos en los que las decisiones no van a ser tan fáciles como nosotros pensamos, como veremos un poco más adelante. Así que bueno, el fariseo en general siempre estaba al pendiente de las fallas de otros. Cuando los discípulos empezaron a recoger las espigas para comer, hasta parece que estaban escondidos atrás de los matorrales diciendo: ajá, mira, tus discípulos no se lavaron las manos cuando ellos están haciendo este trabajo. ¿O por qué recogen espigas en día de reposo? ¿Cuántas espigas podían recoger? Bueno, a lo mejor estuvieron contándolas de una por una para saber si se pasaba de la cantidad que ellos sabían que no debían de hacer, pero el problema y la actitud aquí es que inmediatamente salen, parece que los están cazando para ver en qué pueden caer. Así que esta es una actitud terrible. Muchas personas solo están observando a ver el momento en el que una persona cae para señalarla. Nos estamos escondiendo a veces detrás de la gente, pero queremos observarles. No nos distanciamos de ellos porque en realidad ni les quisiéramos ayudar, no tenemos ningún interés en ellos, pero sí queremos señalar cuando una persona ha cometido algún pecado. Aquí, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo no estaba cometiendo ninguna falta, pero les hizo un ejemplo y les recordó un caso que había sucedido en el Antiguo Testamento. A ver, el pan que solamente podían comer los sacerdotes. Dice, ellos eran los únicos que podían comerlo. Esto era por ley de Dios. Pero en el momento en el que David estaba con su gente y necesitaba algo de comer, llegó con los sacerdotes y le dijo: denme de comer. Y pues él les dijo: ¿saben qué? Solo tengo estos panes, pero estos son de Dios, no podemos, ustedes no tienen derecho a comerlos. David pide comer de ellos, así que el sacerdote no hallaba qué hacer. Por un lado tenía la ley de Dios, por otro lado tenía un hombre armado, como un gente armada que también podría causarle temor, pero también había personas necesitadas de alimento. Así que bueno, pues él dentro de sus limitantes dice: bueno, de perdido, purifíquense, hagan algunas cosas que pudieran ayudar un poquito, pero al final estaban violando una ley de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo señala que ellos son sin culpa por hacer eso. Al final de cuentas, este tipo de pasajes nos choca mucho a la mayoría de las personas que son legalistas, las personas que son estrictamente quieren cumplir al pie de la letra, que esto no es nada malo. Realmente hay que ser muy estrictos en cuanto a la ley de Dios, pero siempre van a surgir excepciones, siempre van a surgir momentos donde un mandamiento choca con otro. Algunos de esos mandamientos suelen ser de mucha más importancia en cuestión del amor, del buen trato, de la misericordia, de la humildad, como veremos ahorita en otros pasajes. Así que realmente tenemos que llegar a tener un buen entendimiento de lo que significa obedecer la voluntad de Dios y lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. En ninguna forma se menosprecian los mandamientos de Dios y de ninguna forma tenemos justificación para poderlos dejar. Mas sin embargo, al final de cuentas, bueno, si nos sentimos culpables por hacer algo como esto, la gracia del Señor nos permite poder recibir su misericordia y su perdón si nosotros hemos ofendido en algo al Señor. Pero sabemos que en ocasiones nos vamos a topar con esta situación y necesitamos tomar decisiones en el momento pues a veces menos pensado. La palabra de nuestro Dios nos enseña que nuestro Señor Jesucristo condenaba constantemente esta actitud, porque ellos eran exigentes con los demás, pero no consigo mismo. No es malo ser exigente contigo mismo. Es cierto que si tú quieres cumplir así,
prefieres abandonar a tu esposa a lo mejor en un momento difícil con tal de cumplir con ciertos mandamientos de Dios. Estamos muchas veces pensando que a veces la gente está haciendo la voluntad de Dios porque va a todas las reuniones, pero descuida su hogar, descuida a sus hijos, descuida a su esposo, y nos preguntamos por qué tenemos problemas con la pareja. Es que estoy sufriendo por causa de hacer la voluntad de Dios, pero en realidad estamos descuidando otros mandamientos que también son importantes, como sujetarte a tu marido, ser cuidadosa de tu casa, ser una persona que pueda ser obediente en su hogar y que pueda ser amorosa, que tenga todas las características de un hogar que pueda ayudar a funcionar, pero choca a veces con la actitud legalista que se nos impone en muchas ocasiones. Así que en ese sentido podemos darnos cuenta cómo la exigencia contra otros, queremos que otros hagan sacrificios, que otros hagan esfuerzos, pero generalmente cuando les toca a la persona legalista, cuando es uno de sus familiares el que se encuentra en algún pecado similar, cuando es un problema que ellos están padeciendo, ahora sí se espera mucha comprensión, ahora sí hay mucha discreción, ahora sí buscamos que nadie se entere de lo que está pasando. Pero cuando no fuimos nosotros, fuimos los primeros en señalar, los primeros en levantar la mano, los primeros en acusar. Y nuestro Señor Jesucristo les dijo: ustedes, caray, no quieren mover la ley ni con un dedo, pero ponen cargas pesadas sobre aquellas personas que están tratando de hacer la voluntad de nuestro Dios. El Señor, como ya sabemos, Él esperaba que la gente tuviera misericordia de todos aquellos que necesitan de Cristo, necesitan de la paciencia que nosotros, si ya hemos logrado superar algunos pecados, hemos logrado ya tener cierta madurez, necesitamos reconfortar, animar, fortalecer, guiar a aquellas personas que están luchando contra muchos pecados que quizá para nosotros ya sean muy fáciles de sobrellevar, pero en general necesitamos una actitud distinta. El Señor, como vimos cuando fue juzgado por causa de comer con los pecadores, Él les dijo ahí en Mateo capítulo 9, versículos del 11 al 13, dice: cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así que bueno, sería muy conveniente para todos nosotros también que vayamos y aprendamos qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Es un pasaje chocante, porque por supuesto en el Antiguo Testamento los sacrificios eran indispensables, eran parte de la ley y tenían que cumplirse al pie de la letra, pero no sin la actitud correcta, no alejado completamente de la misericordia, de la justicia y de hacer la voluntad de nuestro Dios. Cuando hacemos una cosa sin la otra, estamos terminando de asquear a nuestro Dios con esta actitud. Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento con nuestro Dios se quejaba de aquellas personas que solamente en su exterior querían guardar la apariencia. Decían, por ejemplo, con el ayuno, ustedes se ponen ahí como juncos, están todo el tiempo pidiendo a Dios o pidiéndome a mí que les ayude en sus problemas, y luego al ver que no hay respuesta se enojan y dicen: mira, ¿y de qué me sirvió ayunar? ¿De qué me sirvió estar ahí todo sacrificado? Pues dice el Señor: yo te pedí que ayunaras. ¿Acaso ese es el ayuno que yo pido? Tus manos llenas de sangre, tus manos llenas de robo, llenas de mentira, pero solamente porque ayunas ya nosotros vamos a obtener la misericordia de Dios. Por supuesto que esto no era lo que Dios buscaba de cada uno de nosotros. Ahí también nos dice la palabra de nuestro Dios en el Antiguo Testamento. Encontramos ahí en el libro de Miqueas capítulo 6. Miqueas en el capítulo 6, versículos del 6 al 9 dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová el Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Con qué me voy a presentar delante de Dios? Él quiere, dice ahí, 1,000 becerros, millares de carneros, que nosotros ofrezcamos estos sacrificios, y con esto ya Dios va a estar contento, aunque nuestra vida personal no esté ligada completamente a su voluntad. Pues claro que no. Puedo dar a mi hijo incluso en sacrificio, dice ahí, a mi primogénito por mis rebeliones, el fruto de mis entrañas, y Dios ya estará contento. Claro que no. Dice aquí que lo que Dios quiere de mí, Él ya te lo ha declarado. Él dice claramente en su palabra que lo que quiere de ti es hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios.
Así que, como dijimos, choca un poco porque pareciera que entonces estamos descuidando estos mandamientos y que podemos dejar de hacerlos. Más sin embargo, cuando lo hacemos sin el amor, sin la misericordia, sin la justicia, se convierte en el mero formulismo, se convierte en legalismo, solamente en una religión exterior. Pero por dentro las personas no han producido ningún verdadero cambio. A estos fariseos se les llamaban sepulcros blanqueados porque por fuera estaban muy bien adornados, tenían una apariencia de piedad, pero sus acciones estaban totalmente alejadas de la voluntad del Señor. Así que vamos a ir cerrando para aprender qué es lo que Dios quiere realmente de nosotros y cómo nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a cada uno de nosotros el camino que tenemos que seguir. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 3 al 11, nos dice la palabra de nuestro Dios: entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y la ley que nos mandó Moisés, la ley de Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que esté de vosotros sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Así que este es el mejor ejemplo que vamos a poder encontrar en cómo debemos de tratar, cuál es la actitud correcta cuando nosotros encontramos a una persona en pecado. La palabra de nuestro Dios nos enseña cómo estos hombres solamente estaban buscando tentar a Jesús. Para empezar, no tenían ningún interés genuino en ayudar a esta mujer. No tenían tampoco ningún respeto en realidad por la ley, sino solamente querían ver que el Señor negara lo que Moisés había dicho para acusarlo. Y de esta forma tentándole y así poderle señalar para poder quitarlo del camino. Mas sin embargo, podemos darnos cuenta que esta acusación tan formal, que hubiera sido topada con algún legalista, ¿qué es lo que dice la ley de Moisés? Pues hay que apedrearla, Eso es lo que hubieran hecho la mayoría de las personas que consideran que la ley se debe de cumplir en esa forma. Pero si nos damos cuenta, la actitud con la cual ellos fueron, queriendo implantar una justicia que ellos mismos no llevaban, sin misericordia, sin ninguna intención realmente de ayudar a la mujer, esta es la actitud que choca contra la misericordia de Dios, porque Él también te perdona a ti muchos pecados. Él también busca a cada uno de aquellos que fallamos de muchas formas a lo largo de nuestra vida diaria, y que la paciencia que tiene contigo es también la paciencia que puede tener para con cada uno de los demás pecadores. Mas sin embargo, a veces pensamos que el pecado de los demás es peor porque lo vemos en el exterior. Sin embargo, todos cometemos pecados delante de nuestro Dios. Así que el Señor no va en contra de la ley. Simplemente les muestra su actitud. Dice: bueno, si alguno está libre de pecado, que tire la primera piedra. Ya sabemos que la ley era que la persona que la vio, la persona que hizo la acusación, pues tenía el derecho, por decir así, también para que no hiciera una acusación falsa, pues tú tira la piedra, para que de esta forma ella pueda morir cumpliendo la ley. Mas sin embargo, si la intención no era correcta, ellos no estaban buscando realmente hacer la voluntad de Dios, hasta es posible que alguno de ellos quizá haya provocado esta situación, que por supuesto esto está totalmente una suposición, pero nos hace pensar cómo ellos se dan cuenta de que esta mujer fue sorprendida exactamente en el acto de adulterio, como si la estuvieran vigilando. Pero independientemente de eso, lo que nos importa es saber cómo ellos, al darse cuenta que también tenían pecado en su vida, finalmente ellos decidieron dejarla ahí solamente con el Señor. El Señor es el que juzga, y el Señor es el que condena, y el Señor es el que salva. Nosotros no somos las personas que vamos a darle el perdón, la salvación o la condenación a ninguna persona. Nuestra única responsabilidad es llevar a las personas a Cristo, para que ellos sean los que realmente reciban al Señor, y por medio del amor y misericordia de Cristo puedan recibir también el perdón por lo que estén haciendo, si ellos buscan el arrepentimiento. El Señor no está pasando por alto el pecado. Ninguno te condenó. Dijo: no, nadie me condenó. Bueno, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Así que claro, por supuesto, esa expresión muchas veces la leemos así: bueno, ¿y qué pasa si vuelve a cometer pecado?
como todos nosotros, lo haremos muchas veces. No estamos exentos de fallar todas las veces que tengamos que caer. Esto lamentablemente mientras estemos en esta condición humana. Sin embargo, estamos en este proceso de perfeccionamiento. Estamos luchando cada día por hacer la voluntad del Señor. La Biblia se escribió para que usted no peque, según 1 de Juan capítulo 2, versículo 1. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que a través de este abogado, el Señor nos permite poder tener reconciliación con Dios, pero hay que reconocer nuestros pecados, y esa es la parte en la que sí nos debemos enfocar, que las personas puedan reconocer su pecado delante de Dios. El juicio no ayuda. Que usted acuse y condene y señale, que le deje de hablar, que usted simplemente se aparte de la persona, esto no ayuda. Llevar a la reflexión a la persona es precisamente por medio de la misericordia de Dios, así como Él nos buscó a nosotros. Él nos busca por su misericordia, porque no quiere que ninguno perezca. Realmente el Señor no quiere nuestra condenación, y nosotros tampoco deberíamos querer la condenación de ninguna persona. Lo que buscamos es mostrarle nuestro amor, mostrarle nuestra convicción de que Él puede hacer las cosas diferentes, que Él puede cambiar, que puede venir a un ser, a un Dios que puede perdonarle, a un abogado amoroso que no va a juzgarle o no va a condenarle, por decir ahora, sino que ahora tiene la oportunidad de poder encontrar la salvación si se acerca completamente al Señor. Así que esa es nuestra responsabilidad y la actitud que nosotros tenemos que tener. El Señor, como ya sabemos, Él es nuestro sumo sacerdote. Y dice la palabra de nuestro Dios que es un sumo sacerdote precisamente idóneo para nosotros, porque Él fue hombre. Él conoce nuestras debilidades, Él conoce también la forma en la que nosotros estamos sufriendo aquí en la tierra y cómo es que nosotros podemos llegar a caer en pecado. Por eso Él es paciente, dice, para con nosotros. Ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, versículos del 1 al 2, Hebreos capítulo 5, versículos del 1 al 2, dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Así que en ese sentido, esta expresión del sumo sacerdote, esta característica de ser paciente para con los ignorantes y extraviados, es precisamente porque yo también soy una persona débil. El sumo sacerdote sí cayó en pecado, nuestro Señor Jesucristo no cayó en pecado, pero pudo saber lo que significa ser tentado y poder saber comprender la situación en la que nos encontramos. Aquí esta palabra de paciencia en el español no es fácil de traducir. Usamos esta palabra de paciencia, pero en realidad es un concepto compuesto. Es metropatein, esta es la palabra, digamos, en el griego. Es difícil de traducir, pero es compasión y paciencia. Entonces es un término que nos permite estar en un punto equilibrado, donde nosotros sí le damos a conocer la ley, pero a la vez tenemos misericordia. Los dos extremos opuestos a esto es cuando nosotros quizá tengamos un pesar extravagante, o sea, estamos exageradamente enojados porque ha fallado en algún mandamiento, y esta actitud de ira, de enojo que muchos líderes tienen por causa de una persona que ha fallado, no ayuda a que la persona pueda reconocer. Y el otro extremo es ser extremadamente tolerante, una persona que es tan abierta, que no quiere juzgar a nadie, no quiere decir nada, mejor no se quiere meter en problemas. Esa persona no quiere enseñar lo que Dios dice, que Dios va a juzgar, y en ese sentido no tiene ningún amor tampoco para ayudar a corregir las cosas que se están haciendo mal. El equilibrio entre estas dos cosas es que si tenemos un peso suficientemente fuerte por la ley, saber que se tiene que cumplir, pero a la vez tenemos misericordia para que la persona pueda llegar a reconocer esa debilidad. Esa paciencia nos permite poder ser más útiles al ayudar a alguien a poder reconocer las cosas que no se están haciendo bien. Así que el fariseísmo sin la justicia, sin la misericordia y sin la fe apropiada no es correcta. Esta actitud de fariseísta o legalista es una actitud que lamentablemente se sigue repitiendo todo el tiempo. Cada vez que nosotros ponemos más peso a la letra antes que al verdadero significado del pasaje, y que nos vamos a una interpretación que no es ni siquiera lo que dice la palabra de Dios, sino es lo que tú crees que dice, o lo que te han enseñado que dice, o lo que pensamos que dice.
pero es una interpretación, igual que muchos otros pasajes, igual que muchas otras personas que llegan también a diferentes interpretaciones y que solamente con paciencia, solamente con sabiduría del Señor podremos llegar a conocer de una forma perfecta cuáles son los mandamientos de Dios. Pero nuestra intención sincera y genuina de obedecer nos va a ayudar a poder encontrar el verdadero camino, sin estar señalando y juzgando a las personas que piensen de una forma diferente a nosotros. Nuestro trabajo será enseñarles, será mostrarles lo que dice la palabra de nuestro Dios, pero cada persona tendrá que llegar a esa misma interpretación, a esa misma convicción, para que pueda alcanzar también esa conversión como lo hemos hecho nosotros. Así que tengamos cuidado, mis hermanos amigos, con el fariseísmo hoy en día. Si pasamos mucho más tiempo enfocado en las cosas en las que no estamos de acuerdo, si estamos constantemente señalando lo que alguien está haciendo mal, somos personas que todo el tiempo ponemos atención en la vida de los demás antes que en la nuestra, si nuestra intención muchas veces es que la ley se cumpla al pie de la letra en todos los demás, pero en mí me doy ciertos permisos y privilegios que en lo privado lo puedo hacer sin que nadie lo note, entonces posiblemente, lamentablemente, tengamos esta actitud de fariseos en nosotros. Tenemos que buscar los puntos que nos ayudan a coincidir para buscar llegar a una unidad, por supuesto, siempre basada en la palabra de nuestro Dios, sin magnificar de una forma exagerada los pecados de los demás, ni tampoco minimizarlos. Simplemente darles el tratamiento justo conforme a la palabra de nuestro Dios y, por supuesto, no ignorar nuestros propios pecados, porque ahí es donde hay que empezar. Reconocer que nosotros tenemos también debilidades y que fallamos constantemente y que la misma misericordia que espero de Dios para mí es la misma que podemos esperar también para otras personas que están buscando hacer la voluntad de nuestro Dios. Así que dejemos de separarnos de los demás. Tengamos misericordia de todos, busquemos ayudar a aquella persona que lo necesita, acérquese. Sé que puede ser juzgado por otros, sé que alguien puede señalar y ver en una foto y quizá, mira, usted está ahí lo vimos en ese lugar y está compartiendo con ellos y usted sabe que usted ya es cristiano. Bueno, primero hay que conocer las intenciones de cada persona antes de juzgar a la ligera y esfuércese en ayudar a que el pecador venga